Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada en Enfermería Sánchez Juárez Jessica. El día de hoy seguimos con nuestro módulo 1. El tema que le corresponde al día de hoy es antropometría de las heridas. Es un tema extenso. Aquí ya vamos a empezar a aplicar los conocimientos que tenemos. Quiero pensar que algunos de nosotros ya sabemos más o menos a qué se refiere o ya lo hemos aplicado. El día de hoy vamos a verlo un poquito más a profundidad y vamos a comenzar con el tema. Hay que calcular las dimensiones de una lesión con exactitud, lo cual nos va a permitir evaluar objetivamente la cicatrización de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues la medición va a ser parte importante de nuestras evaluaciones que vamos a realizar. Estas mediciones van a representar una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar un plan de manejo o bien también a predecir el tiempo de cicatrización que se le va a dar para que ésta tenga una reducción de la superficie de acuerdo al tipo de herida que encontremos. Esto va a estar, va a ser una buena eficacia también, de acuerdo a la terapia que nosotros empleemos en nuestras heridas. Vamos a ver si está siendo eficaz o no el tipo de terapia que se está empleando. Para ello se van a dividir nuestras mediciones en dos tipos. Una puede ser por dos dimensiones, que puede ser por longitud y anchura. Un ejemplo claro es como lo que se ve en nuestra imagen. Tiene una longitud a lo largo y tiene anchura. Esa es una. Pero podemos encontrar la otra parte que puede ser por tres dimensiones, que va a haber longitud, anchura y profundidad. Esto va a ser aplicado a aquellas heridas que tengan socavamientos en nuestras heridas, ¿no? O tenga hueco o algo. Entonces ahí es donde vamos a aplicar la longitud, anchura y profundidad. Pero si nuestras heridas son un poco más superficiales, entonces solo vamos a ocupar la de dos dimensiones, que es la de longitud y anchura. ¿Qué métodos de medida se deben tomar? Medidas pueden ser con una simple regla. Hay técnicas más sofisticadas, como pueden ser dibujos calcados, puede ser a base de alguna fotografía y puede ser por una planimetría por ordenador. Estas son pues más avanzadas, como la planimetría por un ordenador, donde se realiza como el escaneo de la imagen de la herida y se realizan las mediciones adecuadas para ver qué medidas tienen. Es como puede ser más exacta, pero pues son algunos métodos que pues son realmente un poco más caros y más difíciles de tener, entonces por ello es que casi no son ocupadas. Las que vamos a ver el día de hoy pues van a ser las que pueden ser más accesibles para nosotros. Muchos se preguntarán cuál va a ser el mejor método. La técnica ideal es la que se proporciona con las dimensiones exactas de la herida, pero no vamos a tener realmente una medida muy exacta. Nos vamos a acercar pero no vamos a tener una medida muy exacta. Lo que se trata es ser más exacto que se pueda, pero siempre vamos a tener como una parte en la cual no vamos a poder plantear toda la dimensión de alguna herida. Estos métodos pues deben funcionar en todas las heridas y todos los entornos. Aparte pues son métodos que tenemos que ser portátiles porque podemos cargarlos o llevarlos en algún lugar. Entonces debe ser de fácil acceso y pues no debería tampoco, este método no debe contaminar las heridas ni hacer que el paciente pues de igual forma se siente incómodo con el método que estemos aplicando. Para comenzar vamos a empezar con medir la superficie. Aquí pues vamos a tomar la mayor parte de las medidas lineales de una lesión. Aquí vamos a tomar la primera parte que les mencioné, el primer tipo que es anchura y longitud. Lo podemos medir con alguna cinta métrica o alguna regla o también con alguna lámina calcadora de acetato. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a enseñar cómo se ve. Aquí pues se van a registrar, todos los datos se van a registrar en centímetros. Estos métodos pues deben ser sencillos, fiables, baratos y portátiles.
¿Cómo voy a medir la longitud? En la longitud debes de medir tú la parte más larga de tu herida. Ahorita pues se muestra una imagen que es de apariencia redonda, entonces no se ve como tal una parte como que más larga. Entonces tú siempre cuando vas a medir tu longitud, siempre lo vas a direccionar de la parte más larga. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una herida, la herida siempre es dentro de los bordes, como se muestra en las flechitas. Pero vamos a imaginarnos que nuestra herida estuviera más larga, así. Entonces, ¿tú cómo vas a medir tu longitud más larga? Entonces, mi longitud más larga se ve que es de aquí. Se ve que esa es la parte más larga de mi herida, suponiendo que hubiera una herida, porque ahí no se ve, es tejido, ¿no? Bueno, entonces, tu anchura la vas a medir así, ¿no? Es la parte más ancha. Suponiendo que esa fuera nuestra herida, mediría aproximadamente, vamos a darle 5 centímetros de largo, de longitud, y de ancho mide 4, por decirlo, ¿no? Entonces, a esto se le debe multiplicar las dimensiones de la superficie en centímetros para que se vuelvan en cuadrados y así poder tener la dimensión. Entonces sería 5 por 4, 20, que son 20 centímetros cuadrados de nuestra dimensión de nuestra herida. Si llegase a ser la de abajo, la primera imagen podría ser de 2 centímetros, se puede decir que está muy pequeñita. Y como es de apariencia redonda, podría ser 2 por 2, serían 4, que serían 4 centímetros cuadrados de la imagen. Eso podría ser para medir nosotros la superficie de una herida. Otra técnica que se puede emplear son los calcadores de acetato. Estos van a constituir un método sencillo que se va a emplear como frecuencia para medir lesiones. Aquí se va a utilizar una lámina fina. Esta lámina pues es de acetato, tiene 2 capas. Una que va a estar sobre la lesión y la otra que va a estar marcada con los cuadritos, con las líneas que vamos a ocupar para medir nuestra lesión. Esto para hacer nuestra técnica lo más limpia posible, ya que la que va a estar pegada al pie o a la herida, como aquí del piecito del paciente, la que va a estar pegada al pie del paciente debe estar limpia y va a ser aquella que se va a depositar en la basura, y la que se ve marcada pues va a ser la que nos vamos a quedar nosotros, tanto para cuidar al paciente y cuidarnos a nosotros mismos para evitar contaminarnos de aquellas heridas. También hay otra forma, estas anteriores son para medir las dimensiones de anchura y longitud, pero les mencioné que había una de anchura, longitud y profundidad. Para ello, en la profundidad, pues tenemos que medir el volumen, cuánto es lo que está por debajo de alguna herida. Tomemos en cuenta que no todas las heridas van a ser superficiales, vamos a tener heridas que van a ser más internas. Entonces, estas lesiones de espesor total, la cicatrización se va a iniciar de la base, que quiere decir de donde comience la herida, que comienza de ahí, y progresa hacia arriba, en la parte de arriba, pero esta va a estar antes de la contracción de los bordes de la herida, Si solamente se mide la longitud y la anchura de la lesión, el tamaño real de esta no se refleja con exactitud. ¿Qué quiere decir? Vamos a encontrar diferentes tipos de heridas. Unas pueden ser muy superficiales, que no van a tener profundidad o no van a tener socavamientos o bolsillos que podamos encontrar en heridas, pero va a haber otras que sí vamos a encontrar esas tunelizaciones en nuestras heridas. Entonces, para ello se necesita nosotros medir el volumen. Por eso se mide desde la base de abajo, antes de los bordes de la herida, y se saca la anchura y la longitud de tu herida, suponiendo, ¿no?, que así fuera, en la parte superficial. Entonces, ahí ya se van a hacer ¿cómo se dice? Se van a hacer
tres operaciones en la cual se van a multiplicar las tres para que veamos el total de nuestro volumen que vamos a tener en nuestras heridas. Pero tú te has de preguntar, ¿cómo voy a medir esa profundidad? Para ello, pues se han hecho diferentes métodos. Una de ellas es de acuerdo a el uso de un hisopo con algodón para poder medir la profundidad de la lesión. Entonces tú metes tu hisopo y de acuerdo hasta donde llegues ahora sí como que al tope, sacas tu regla y mides, ¿no? O sea, tiene una profundidad de 2 centímetros, ¿no? Pero hay otras técnicas. Otra podría ser la aplicación de una jeringa cargada de solución salina de 20 mililitros, la dejas descargar sobre la herida y todo lo que ahora sí que contenga esa herida, ese hueco, puede ser el cálculo de la herida, ¿no? Del total que podemos tener. A lo mejor le cupieron 40 milímetros de solución salina a esa herida, ¿no? Entonces ya puedes saber que la profundidad o lo que tienes adentro de tu herida son cerca de 40 milímetros de solución salina, es tu volumen que tiene adentro tu herida. Entonces es una herida grande. También pues estas heridas también van a variar de acuerdo al volumen debido a la curvatura del cuerpo y a la deformación de los tejidos blandos. Esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay otro instrumento que podemos utilizar. Este instrumento se llama calibrador de Kundin. Este instrumento está hecho con una cartulina, es de un solo uso, no se vuelve a utilizar. Recordemos que no podemos estar compartiendo los mismos instrumentos y aparte son instrumentos que pueden ser desechables. Este instrumento, pues ya como lo pueden ver, lo cambié sin querer, disculpen, hay un poquito de ruido. Tiene 3 reglas que se cruzan entre sí, el que le están formando, pero también nos va a dar la parte de la medición de una anchura, de una longitud, y la que está parada va a ser aquella que nos va a dar la profundidad, la profundidad que se ha demostrado que es fiable, incluso cuando los utilizan, dicen que ha sido fiable, que se ha utilizado por diferentes profesionales sanitarios, les ha servido mucho. Es una de las herramientas que se pueden ocupar para la medición de las heridas. Es un método exacto. Un método exacto para las lesiones se llama esterofotogrametría. Se utiliza aquí, era el que les mencionaba anteriormente, es aquella donde se utiliza una imagen digital de la lesión. Se basa en un software de un ordenador para calibrar y calcular las dimensiones lineales y el volumen y la superficie de una herida, donde pues obviamente ya en el ordenador ya nada más como que capturas todos esos datos, le das las mediciones adecuadas de dónde a dónde y ellos te va a arrojar rapidísimamente esos datos. Entonces es algo muy, muy padre, pero pues son métodos un poco caros, aún no estamos como que sí los podemos tener y acceder a ellos, pero son métodos muy caros. Entonces, entre los más sencillos y que podemos utilizar es como el instrumento calibrador de Kundin. Ya viendo algunos de los instrumentos que se pueden utilizar, podemos tener una evaluación de la situación, donde pues tomar las medidas de la herida va a ser uno de los componentes de valoración completa de las heridas. Sea cual sea la técnica que se vaya a utilizar, debe ser puesta en práctica de forma sistemática y correcta. Tú cual vayas a agarrar, cual vayas a tomar y vas, si no sabes que a mí se me hace más fácil con la regla y estarle midiendo de esta manera, hazlo, siempre y cuando sea de la manera correcta, con la mejor técnica posible para acercarnos o ser los más exactos para la medición de esa herida. Medir la herida de una forma uniforme y exacta puede ayudar a cuidar mucho y a mejorar demasiado a nuestros pacientes, porque vas a tener un progreso en donde tú vas a poder evidenciar que realmente estás cicatrizando, estás llevando por un buen proceso de cicatrización esa herida. ¿Qué aspectos debo yo considerar en la valoración de la herida?
Pues de acuerdo, la mayoría de las heridas son crónicas, son manifestaciones. Estas manifestaciones debemos tomar en cuenta, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, si es consecuencia de alguna enfermedad subyacente combinada con otros factores, como puede ser cáncer, SIDA y demás, ¿no? Si hay presencia de una herida infectada, se debe valorar si tiene calor local, se presenta algún eritema, hay dolor, hay edema, pérdida de la función y exámenes complementarios. Otra valoración que debemos nosotros tomar mucho en cuenta va a ser la presencia de microorganismos en la herida. Si hay signos locales de infección, con cultivo positivo, si indica alguna colonización de la herida. Otro aspecto que vamos a considerar en la valoración va a estar dirigida en la identificación y descripción de las características de la lesión, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Una manera práctica de realizar las valoraciones va a ser utilizando el diagrama de valoración de heridas, que va a estar establecido por 10 parámetros de evaluación, y muchos ya la conocemos, que es la clasificación de heridas o úlceras según la puntuación. Este es un diagrama de valoración de heridas donde nos va a valorar lo que es el aspecto, cómo se ve de mi herida: eritematoso, enrojecido, amarillo pálido, necrótico, y esto va a tener una puntuación 1, 2, 3, 4. Nosotros, de acuerdo a cómo veamos nuestras heridas, le vamos a dar el punto, ¿no? Si es de mayor extensión, si está entre 0 a 1 centímetros o puede ser mayor a 6 centímetros. Vamos a verificar si hay alguna profundidad. Entonces esta profundidad puede ser que no haya profundidad si es una herida superficial, o una herida que sí tenga algún socavamiento, que puede ser mayor a 3 centímetros. Si nuestra herida tiene algún exudado, ¿y qué cantidad? La cantidad va a ser ausente, escaso, moderado o abundante. Y la calidad del exudado, ¿cómo veo ese exudado? Si es ceroso, turbio o purulento. También el tejido esfacelado necrótico, si presenta tejido esfacelado, cuánto en porcentaje, y si tiene tejido necrótico, cuánto y en qué porcentaje tiene el tejido necrótico. Al final vamos a realizar un ejercicio para poder entender un poquito más esto. Si encontramos tejido granulatorio, igual, ¿en qué porcentaje encontramos ese tejido granulatorio? Si hay edema, de acuerdo al signo de Godet, ¿cuánto de edema podemos tener? Y de acuerdo a nuestra escala de valor de EVA, y nos los va a dar el paciente, ¿cuánto dolor siente? Y otra, piel circundante. Si la piel se ve sana, se ve descamada, eritematosa o macerada. Y de acuerdo a nuestra puntuación, va a ser tipo 1 hasta el tipo 4, dependiendo del tipo de herida que nosotros estemos viendo, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo de cómo se vería el aspecto de las heridas. Si fuera un tejido eritematoso o epitelial, la veríamos como el tejido de granulación que viene en la imagen, en esta imagen. Entonces, aquí va a indicar que cuando una herida se ve limpia, con tejido epitelial limpio, quiere decir, o brillante, está en fase de remodelación. Esto que afecta a la epidermis sin pérdida de la integridad cutánea, o sea, se ve de buen aspecto, se ve limpia, no se ve que tenga alguna anomalía. Quiere decir que nuestra cicatrización va a ser muy buena y esperemos que siga evolucionando, ¿no? Pero podemos encontrar tejido enrojecido, donde el tejido de granulación vascularizado y frágil indique una fase proliferativa. Entonces hay que tomar en cuenta en qué tipo o qué aspectos están viéndose nuestra herida. Esos van a ser los signos que nosotros podemos ver en nuestras heridas para que nosotros sepamos si va evolucionando adecuadamente o no. Otro puede ser el tejido amarillo pálido, que quiere decir presencia de fibrina color amarillo pálido. Aquí nos podemos ver al tejido de fibrina que se ve amarillo. Entonces esa es presencia de fibrina con pálido amarillo pálido, se puede ver más fuerte.
y hay que retirarlo porque nos está entorpeciendo nuestro proceso de cicatrización. Quiere decir que no van por un buen proceso, pero en esta herida podemos ver que también tiene tejido de granulación, se ven unos puntitos como los que tienen las granadas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar valorando si se está cicatrizando bien, pero tiene tejido de fibrina que está obstruyendo ese tejido de granulación y que no está haciendo crecerlo adecuadamente. Entonces hay que retirarlo para que nuestro proceso de cicatrización continúe con la mejora. Y podemos encontrar en algunas otras heridas tejido necrótico. Esta pues va a ser presencia de tejido muerto, puede estar seco, duro y obviamente es por color negro. Entonces, todo este tejido necrótico está entorpeciendo nuestro proceso de cicatrización y lo que hay que hacer es retirar toda esa parte necrosada que se ve y para poder retirarlo y podamos tener una herida limpia y así podamos tener un buen proceso, ¿no? Otra de las cosas que debemos ver es la extensión. ¿Qué tan grande es nuestra herida? Entonces, aquí vamos a expresarla en diámetro de mayor extensión. Era lo que les mencionaba al principio. Voy a medir porque vamos a ver diferentes formas de heridas. Entonces, puede ser a lo largo, alargadas. Entonces, tengo que ver qué tanto abarca esa herida. Y esa herida, si se ve comprometida con algunos otros elementos o se ve, permítame tantito. Bueno, continuamos. Lo que pasa es que hay un poquito de ruido y esto, espero que se escuche bien. Esperemos que sí. Así les decía, la extensión va a estar expresada en el diámetro de mayor extensión. La longitud más larga de tu herida. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué tan la alargada está la herida. Ajá. Entonces es donde vamos a empezar a medir la extensión. ¿Qué tan grande? Y si se ve comprometido alguno de nuestros órganos, se ve comprometido algún tendón, se ve comprometido alguna vascularidad o demás, ¿no? Profundidad. Para la medición se utiliza, como les hemos dicho, un hisopo para la toma de algún cultivo, pero también colocándolo en el punto más profundo, también se puede medir el borde superior de la herida. Cuando tiene sacos o pliegues, su medición se realizará de acuerdo a los punteros, así como metes el hisopo, a donde se quedan los bordes de la herida, dices aquí quedó a 1.5 centímetros, entonces es la profundidad de mi herida. Ajá. Otra de las características que debemos valorar va a ser el exudado en cantidad. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de exudados. Podemos encontrar algo que está sin exudado, podemos encontrar lo que es ceroso, como se muestra en la primera imagen, ceroso. Vamos a ver un líquido claro, pequeñamente amarillento, pero ligeramente, o ligeramente rosadito, pero muy, muy, muy ligeramente. Ajá. No en mayor cantidad. Lo podemos encontrar turbio, formando por la mezcla de exudado del proceso de cicatrización de la herida, que se llama detritus producto de desbridamiento. Otro que podemos encontrar va a ser purulento, formado por una mezcla de bacterias y macrófagos muertos o desvalidos, como se puede ver en la siguiente imagen. Puede tener una característica que podemos ver en ellas es que tengan un mal olor y van a tener un mal aspecto. Esto va a estar caracterizado por un microorganismo que lo va a colonizar. También vamos a poder encontrar lo que es el tejido esfacelado o necrótico. Este tejido va a ser pálido, hipóxico o isquémico y se va a medir, estos los vamos a medir en porcentaje. Más adelante en el ejercicio lo vamos a realizar. O también vamos a encontrar tejido de granulación que va a ser tejido conectivo rojizo, húmedo o frágil que se va a llenar la herida durante la fase proliferativa. Y esta también la vamos a medir en porcentaje. Otra característica que debemos medir en nuestras heridas va a ser el edema. El edema va a ser un grado del 1 al 4, de acuerdo al signo de Godek. Este símbolo empieza puede ser de una cruz a 4 cruces.
Si es una cruz va a ser leve y son 4 cruces, va a estar hasta una depresión profunda que va a ser más de un centímetro. Y pues nos va a mostrar si hay un exceso de líquido en los tejidos subyacentes a la herida y se va a medir mediante la presión dactilar. Tú vas a presionar y de acuerdo a nuestro signo de Godet, tú le vas a valorar cuántas cruces ves en tu edema. Otra de las herramientas o escalas de las que nos vamos a apoyar y que es importante valorar va a ser la escala de EVA. Esta escala de EVA nos las tiene que dar el paciente, no nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de hacerlo, y es algo muy común que hacemos. Le preguntamos al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto dolor tiene? Y nosotros vemos que a lo mejor es una herida pequeña o vemos, es un chillón, no sé, hasta a veces nosotros nos enojamos, ¿no? Ay, es que ni aguanta nada el señor o la señora, ¿no? Y tú presionas y él te dice, me duele un 8, o sea, un 8, le duele bastante, y tú no le crees y dices, no, le duele como un 4, o sea, tampoco, o sea, tenemos que ver esa escala de dolor, porque muchas veces, aunque sean heridas que a lo mejor nosotros vemos que no duelan, ellos saben cuánto es el dolor que ellos sienten en sus heridas. Entonces, de ello nos vamos a ocupar de la escala EVA. Vamos a ver cuánto dolor tiene nuestro paciente. Otra característica que vamos a valorar va a ser la piel circundante. Aquí vamos a ver si tenemos piel sana. Va a ser toda aquella piel que va a estar cercana a la herida. ¿Qué quiere decir? Está nuestra herida y todo lo que tiene alrededor de ella. Si esa piel que se encuentra alrededor ha sufrido alguna alteración, alguna integridad cutánea por algún efecto mecánico o relacionado hacia el mismo proceso inflamatorio, los cuales pueden extender o dejar secuelas. Una de ellas puede ser, Una de ellas puede ser la escamación, que se ve descamada, ¿no? La herida. Entonces, aquí está nuestra herida, ¿no? Toda esta es nuestra herida, pero alrededor de ella vamos a encontrar la piel escamada, ¿no? Todo esto alrededor de ella hay piel escamada. Entonces, esa es la característica a la cual nosotros nos referimos, ¿no? Donde nuestra herida se ve interrumpida. Aquí, pues, lo que se va a realizar va a ser una exfoliación de las células queratinizadas del tamaño variable. Esto, pues, nos va a indicar también que, pues, hay una sequedad en la piel y una propensión a grietas y fisuras, lo cual, si no se realiza un buen tratamiento en esa herida, pues nos puede provocar una complicación en nuestro proceso de cicatrización. Por eso hay que tomar en cuenta todas esos signos que nos hablan. Nuestra piel está diciéndote, te está avisando, me hace falta. Entonces hay que saber qué ponerle, ¿no? Piel eritematosa. Aquí en la piel eritematosa va a estar enrojecida, ya sea por alguna acción mecánica, ya sea por alguna presión que se esté haciendo demasiado tiempo prolongado en la misma zona, puede ser por alguna fricción o puede ser alguna dermatitis irritativa secuencia a alguna crema que se esté ocupando, alguna pomada o algún medicamento que se esté utilizando. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Si esta piel eritematosa se acompaña de algún calor local, puede ser signo de infección local. Entonces es importante valorar esa parte. Está mi herida, todo mi borde se ve enrojecido, se ve edematizado y probablemente en esta herida se pueda presentar que presente calor, ¿no? En nuestra herida. Y podemos encontrar la otra, que es la piel macerada, donde se pueden encontrar escoriaciones, descomposición de tejidos al estar al contacto con un medio húmedo. Entonces se va a ver macerada, se va a ver fea, ¿no? Entonces todos estos signos es importante estarlos checando porque
de esto va a hablar cómo está evolucionando realmente esa herida, ¿no? Y podemos encontrar que se encuentre piel sana, piel que está limpia, que está haciendo un buen proceso, que ya se ve que se va a estar cerrando. Entonces eso quiere decir que nuestra herida va a estar de una manera evolucionando adecuadamente. En nuestra siguiente presentación vamos a ver lo que es la antropometría de la herida. Aquí vamos a valorar diferentes puntos. Aquí vamos a ver la topografía o localización de la herida, qué formas podemos encontrar en la herida. Vamos a medir la herida, vamos a checar el socavamiento, qué tanta profundidad tiene, los tipos de tejido y la piel perilesional que se encuentra. Bueno, vamos a comenzar primero con la antropometría de la herida. En esta, pues, vamos a ver la topografía de la localización. Como pueden ver, tenemos una lesión en la parte sacra, en la cual, pues, toda herida le vamos a poner nombre, apellido y localización. Ajá. Dependiendo del tipo de herida, porque hay algunas que no van a poder tener apellido, pero sí van a poder tener nombre y van a poder tener localización. Entonces, tratándose de una úlcera por presión, vemos en la zona sacra. Entonces, nuestro nombre va a ser lesión por presión. Ajá. Nuestro apellido, ¿en qué tipo de categoría? Porque nuestras lesiones por presión se pueden medir por categorías. Entonces, ¿qué categoría tiene? 1, 2, 3 o 4. Esta herida, pues, tiene un grado, una categoría número 4. ¿En qué localización se encuentra? Región sacra. Entonces, nuestra topografía o localización se va a llamar lesión por presión categoría número 4 en región sacra. Esta topografía nos va a ayudar a identificar en qué sitio anatómico está ocurriendo esta lesión y que el profesional tenga un panorama claro acerca del tiempo de cicatrización que se va a ver en la herida y el tipo de lesión al cual nos estamos enfrentando y qué tejidos va a estar implicados. Entonces, si tú me estás hablando que es una lesión por presión categoría 4, tú ya en tu mentecita ya te estás imaginando, esta es una lesión en región, y te estoy diciendo región sacra, ya te la estás imaginando, sin necesidad que veas una imagen, ya más o menos tienes noción de qué tan grave o qué tan profundo puede ser esa herida, y con la medición nos vamos a dar más idea y vamos a abarcar más sobre cómo conocer estas heridas. La otra va a ser la forma. La forma va a ser la medida que la herida se va a ver encaminada a la cicatrización, que va a sufrir cambios, van a asumir cambios referidos a cómo vaya evolucionando. Ajá. Como pueden ver en la imagen de abajo, es una evolución de herida tipo 4, que como va a ir evolucionando y fue cicatrizando, se va viendo reducida. Al principio se veía en forma de herradura, ¿no? Y se va haciendo como que un poco más, se ve más la forma de herradura en la segunda imagen, pero más pequeña la herida en cuestión de la dimensión. Y en la tercera imagen, pues ya la dimensión disminuyó bastante, ya se ve más cerrada, se ve una herradura muy pequeñita y todo el tejido ya se ve que ya se está recuperando. Entonces dice una evolución de herida tipo 4 que ya evolucionó a tipo 2. Entonces, para ello nos sirve localizar bien, identificar y ver las medidas para ver qué tanto ha evolucionado nuestras heridas con el tratamiento que nosotros vayamos a realizarle. Y bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de formas en las cuales las podemos encontrar circulares, las podemos encontrar de forma ovalada, puede ser en forma de herradura como la de ahorita, el ejemplo de abajo, o las podemos encontrar serpinculares, o sea que están así en formas, o las podemos encontrar de formas estrelladas o de forma, depende de las formas. Va a haber diferentes formas en las cuales nosotros vamos a encontrar las heridas. No tienen una forma en específica de acuerdo a la zona
donde esté la lesión o la forma con la que se haya hecho la lesión va a ser la forma que va a tomar la herida. Y bueno, ya lo habíamos mencionado al principio. ¿Cómo vamos a medir la herida? Va a ser nuestra profundidad, que va a ser el volumen. Va a haber un largo y un ancho, que va a ser nuestra área. Y vamos a hacer el ejercicio de nuevo, ¿vale? Vamos a realizar el largo de nuestra herida. Vamos a verificar el ancho de la herida y la profundidad con algún hisopo o alguna herramienta que nosotros podamos ocupar para hacer la medición de nuestra herida. ¿Qué tan profunda está esa herida? Pero para ello tenemos que verificar, porque a pesar de que tengas un socavamiento, un bolsillito o algo que veas, también tiene que ver mucho el tipo de herida que tengamos. No va a ser lo mismo una herida, a pesar de que tú nada más veas un puntito por encima, aunque sea circular, puede ser profunda, como se ve en la primera imagen. Se ve un punto y dices tú, no ha de estar muy profunda, pero tiene una profundidad pues, cerca de 2 centímetros, ¿no? Veo una herida ovalada y pues realmente su herida es en forma en V y tiene a lo mejor 5, supongamos 5 centímetros, ¿no? Es un decir. No estamos viendo, estamos suponiendo, porque no realmente puede ser menos, ¿no? De acuerdo a la herida. Podemos ver una herida que pues no está bien delimitada, tiene alguna forma diferente, no, una forma irregular. Y obviamente, si nos podemos dar cuenta, nuestro socavamiento va a ser diferente. No va a medir lo mismo de aquí a aquí, a lo mismo de aquí a acá y lo mismo de aquí a acá. A lo mejor en una tiene una profundidad de 4, en la otra de 3 y en la otra de 1.5. Entonces, a eso nos referimos cuando vemos una herida, porque no todas vamos a encontrarlas como en la primera imagen, ¿no? Donde pues la herida es nada más y seguramente es exactamente donde cabe el hisopo. Aquí podemos encontrar una herida en forma de V o una forma irregular en la cual pues tenga un socavamiento más profundo. Entonces la herida va a ser la medición. Ahí es donde se puede tomar en cuenta. Lo podemos hacer con algún gel o lo podemos realizar con algo, con solución salina, como lo habíamos mencionado. Pues alguna de las técnicas que se pueden utilizar para la medición del volumen de esa herida. Y pues podemos encontrar heridas muy superficiales que realmente pues no tienen profundidad y solamente se hayan dañado las primeras capas de la piel, la cual pues no es necesario como que verificar, pero sí puede tener alguna profundidad porque pueden ser 0.2 milímetros, pueden ser menos, ¿no? Y dependiendo esto va a ser dependiendo de la herida, y lo mencionaba en la imagen, puede ser una escoriación como en la última imagen, puede ser superficial, puede ser profunda o puede ser muy penetrante. Entonces depende de la herida, va a ser lo que vamos a encontrar en los socavamientos de nuestras heridas. Dependiendo del tipo de herida que vayamos a tener, puede ser todas las heridas crónicas, yo les recomendaría, para entender un poquito más el tipo de tejido de las heridas, este link que les puse aquí, para que ustedes puedan verificar o leer con más detenimiento todas esas características. Esta imagen se me hizo muy buena porque te dice cómo es que encuentras el tipo de tejido. Muchas veces decimos, oye, es que es tejido necrótico, pero ¿es húmedo o es seco? Y si es seco, ¿cómo se ve? Y si es húmeda, ¿cómo se ve? ¿No? O presenta un tejido, no sé, un biofilm de fibrina naturalizado, o es bacteriano, ¿no? Entonces, como que esos pequeños datos, es importante verificar los tipos de tejidos que se presentan en las heridas. Yo les recomiendo revisar esa bibliografía para que ustedes amplíen un poquito más su conocimiento para poder identificar los tipos de tejido con los que nos vamos a encontrar.
viene bien explicados, viene como que más la idea y vienen las imágenes. Entonces ya con una imagen no es lo mismo que te digan, es que es tejido granular. ¿Y cómo se ve el tejido granular si yo nunca he visto un tejido granular? O si a lo mejor sí lo hemos visto, pero no sabemos identificarlo. O cómo se ve tejido esfacelado. O cómo se ve el biofil de la fibrina buena y la que está contaminada por algún agente bacteriano, ¿no? Entonces, todo eso viene en esa imagen. Yo les recomiendo que lo puedan ver más a profundidad, como nos muestra en la primera imagen, ¿no? Viene las características clínicas y la actuación contra el desbridamiento. Si sí hay que desbridar, no es necesario desbridar, y esta herramienta la podemos ocupar nosotros ya cuando la estemos aplicando a nuestros pacientes. Puede ser una buena técnica que nosotros podemos realizar. Entonces, aquí un ejemplo, ¿no? Vamos a darlo muy así, muy general. Esta granulación, hay una hipergranulación, que quiere decir que la mayoría está abarcando ese tejido. ¿Cómo es la característica clínica para yo saber que es un tejido granular? Este tejido granular se va a ver rojo vivo brillante, va a tener un aspecto granuloso y va a estar compacto. Entonces, al tacto va a ser blando y no va a doler, o sea, ese es otro signo, que no sea doloroso para el paciente, y va a tener una matriz extracelular. ¿Qué voy a hacer en este paso? En un tejido granular, ¿voy a desbridar? No se va a desbridar. ¿Por qué? Porque el tejido granular es tejido sano que nos va a ayudar a tener un buen proceso de cicatrización. Y si existe hipergranulación, ¿qué se recomienda? A lo mejor una cremita de hidrocortisona para nada más ayudarle a que termine bien ese proceso de cicatrización. No hay que hacer más. Entonces, de acuerdo a la valoración que nosotros vayamos dando en diferentes tipos, aquí te va a explicar si sí es conveniente o no es conveniente. Pero a lo mejor tú ves un biofil bacteriano, como lo vemos en la tercera imagen. Tenemos uno de biofil fibrina naturalizada, pero también tenemos uno de biofil bacteriano. Entonces, en nuestro biofil bacteriano dice, es amarillo mate, incluso amarillo verdoso, dependiendo de la flora que esté colonizando nuestra herida, porque de acuerdo a la bacteria que esté colonizando va a ser el color de nuestra herida. Vamos a saber también, por de acuerdo al color, vamos a ver qué bacteria es la que está dañando nuestros tejidos. Entonces, puede ser doloroso 3 cruces, porque obviamente al tener alguna bacteria, pues va a ser más doloroso. Al tacto, 1 o 2 centímetros de espesor con fijación en el lecho. Y vamos a tener una confirmación por microbiología. ¿Y qué vamos a realizar o cuál va a ser nuestra actuación? Va a ser desbridante cortante de fácil sangrado. Entonces no vamos a hacer así como que algo más intenso. Podemos hacer un desbridamiento que va a ser cortante, a lo mejor con una hoja de bisturí, y va a ser puede ser de fácil sangrado. Entonces hay que verificar todo ese tipo de situaciones en las cuales nos podemos encontrar, y en cada una vamos a ver qué podemos o qué acciones podemos realizar que pueden ser como ayuda para nosotros poder realizar una mejor valoración, ¿no? Y bueno, en nuestra otra vamos a ver la otra imagen que ya les había mostrado sobre todo lo que se encuentra alrededor de la periferia de la herida. No es cómo se ve nuestra piel perilesionar. Aquí vamos a ver cómo veo la parte alrededor de mi herida, si es pálida, si se encuentra eritema, si hay cianosis o se encuentra ocre. Yo les puse una imagen de cómo podría ser el color ocre. El color ocre se ve así como la imagen de arriba, puede ser de ese color, lo podemos llamar color ocre. Y vamos a ver qué tipos de signos van a presentar nuestras heridas. Aquí, si tiene un signo de induración, como lo habíamos mencionado, inflamación o edema, si hay alguna temperatura, ¿qué temperatura? Si ha tenido o no pérdida de vello, si esa herida tiene pulso o ya no tiene pulso, y si nuestra herida se encuentra macerada. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de lo que hemos visto.
lo vimos muy general, podemos detallarlo más todavía. Espero sus dudas, sus preguntas que tengan acerca sobre este tipo de manejo de heridas, bueno, de cómo medir la herida, de acuerdo al tipo de herida que ustedes vayan encontrando. Hay otra técnica para tú poder hacer la realización de la medida de las heridas. Esta técnica se llama método del reloj. Este método del reloj es todo el que se encuentra de color amarillo. Este es un instrumento que se utilizó en alguna clínica que fue para medir el proceso de cicatrización de las úlceras por presión. Y esta fue para poder medir aquellas extremidades inferiores o para validar el índice de la medida de la herida. Entonces nos vamos a basar en nuestro reloj. Nuestro reloj, las 12, tiene igual las 12, las 3, las 6 y las 9. Vemos que fue un traumatismo en nuestro pie izquierdo, el cual pues ya tiene tejido necrosado, en el cual pues las 12 siempre va a ser la cabeza del paciente, siempre va a estar dirigido en la cabeza del paciente, esas van a ser nuestras 12. Las 6 van a ser las pies, 3 y 9. Entonces, para poder nosotros dónde colocar nuestro relojito, va a ser como el indicativo, las 12 la cabeza de nuestro paciente, siempre, siempre, siempre. Entonces, vamos a comenzar nuestra valoración de acuerdo a como lo habíamos mencionado, por pasos. Entonces, vamos a primero hacer nuestra topografía o localización. Es una lesión traumática, como ya lo habíamos mencionado, en zona de la tibia. Entonces, esa va a ser nuestra topografía de localización. En nuestra siguiente va a ser forma. ¿Qué forma tiene mi herida? En mi forma, pues tiene forma irregular. No tiene una forma regular, es una forma irregular. Tiene una forma irregular. Ahora, mi siguiente paso va a ser medir la herida. ¿Cuánto mide mi herida? Aquí les puse unas líneas, unas flechitas, que me está ayudando a señalizar. Pero dijimos que primero vamos a medir nuestra extensión, nuestra longitud de la herida. ¿Qué tan grande es la herida? Entonces, mi herida tiene una longitud aproximadamente, yo le puse como de 12, ¿no? Una longitud. Eso es lo largo de la herida. Y tiene un ancho de aproximadamente de 8 centímetros. Y bueno, la profundidad, si uno se puede dar cuenta, podemos observar un poco más. Nuestra herida se puede ver que tiene una pequeña profundidad en esta zona. Muy pequeña, entonces vamos a darle 1 centímetro de profundidad, recordando que pues este tejido necrótico al ser retirado, al realizar un desbridamiento para poder retirar, puede ser más profunda la herida y puede tener un socavamiento más profundo, pero ahorita la estamos midiendo por primera vez. Vamos a observar, una vez que ya nosotros empecemos a realizar nuestra valoración, al terminar de hacer una limpieza y demás, vamos a verificar. Pero primero, antes que eso, primero tenemos que realizar nuestra primera evaluación, porque nuestra primera evaluación va a ser importante para verificar cuál era el estado de la herida cuando llegó a nosotros. Entonces, esa va a ser nuestra primera evaluación, qué es lo que observamos en nuestra herida. Entonces, yo aquí les puse que tiene una tunelización de 10 a 6. Entonces aquí me estoy basando aproximadamente de 10 a 6. ¿Por qué? Porque quiero decir que la herida tiene un reloj que le pusimos imaginario y más o menos empieza a las 10 de la noche, bueno, se puede decir a las 10, que termina como aproximadamente a las 6, ¿no? Porque nuestra herida se ve marcada aquí, ¿no? En la profundidad que tiene. Entonces, aproximadamente, tomando en cuenta que entre las 10 y 6 tiene una tunelización aproximadamente de 1 centímetro. A eso nos referimos. Y yo les había mencionado que
las heridas se van a medir de acuerdo al tejido también. ¿Cuánto tejido veo en mi herida? ¿Y qué tipo de tejido se ve? Y esto se calcula en porcentajes. Mi dimensión de mi herida, dijimos que tiene 12 por 8. Entonces 12 por 8 es nuestra dimensión de nuestra herida. Tiene una profundidad cerca de 1 centímetro. El tejido necrótico que yo veo abarca la mayor parte de mi herida. Entonces, mi tejido necrótico es toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Ay, me pasé un poquito. Y le vamos a poner que se encuentra en un 80%. Vamos a borrar. Ahí está. Ahora, ¿y este tejido necrótico se ve adherido o no adherido? Y como lo vemos, se ve muy, muy adherido. Entonces no lo podemos retirar nada más así. ¿Cuánto tejido esfacelado se ve? Yo le puse que aproximadamente se ve como si tuviera unos 10% porque se puede ver aquí, se puede ver poquito aquí. Entonces depende del tejido, es lo que vamos a ver. ¿Y cuánto tejido vemos sano? Se puede ver pequeño tejido aquí, limpio, que no está dañado. Se puede ver todo eso rojito. Entonces es tejido limpio, no granulado, a aproximadamente un 10% de mi herida. Entonces vemos que nuestra herida es un 100%, 80% abarca un tejido necrótico, tejido esfacelar un 10%, tejido limpio que no es granulado pero se encuentra en buenas condiciones y es limpio en un 10%. ¿Y qué encuentro alrededor de mi herida? Pues se puede ver una pequeña edema leve, si se ven dañadas las células, si tiene cianosis, tiene temperatura, que yo logro ver alrededor de esa herida. Así es como vamos a empezar a valorar nuestras heridas, tomando en cuenta todo lo que ya les enseñé al principio para estar verificando, así que estar evaluando nuestras heridas. Nuestro segundo paso va a ser a lo mejor el desbridamiento y qué tipo de desbridamiento vamos a ver. Ese tema lo vamos a ver en la siguiente clase del sábado. Vamos a ver lo que es el acrónimo TIME. Y en el acrónimo TIME vamos a ver los tipos de desbridamiento que se ven en los tipos de desbridamiento que podemos ocupar. Y si presenta alguna infección o demás, vamos a abarcar un poco más de ese tema. Pero ahorita es importante primero verificar antes de entrar. ¿Y con qué lo desbrido? Ya sé que con todo eso quieren ya empezar, pero primero hay que valorar qué observamos en nuestras heridas y van a tener de tarea ustedes sacar alguna imagen. Si la pueden ver real, mucho mejor, porque va a ser es una evaluación que ustedes van a realizarle a un paciente. Aquí no nada más es evaluar la herida. Como les dije, nos vamos a basar de otras escalas, como la escala de EVA, la escala de Godet, la escala de las heridas de úlceras por presión o la escala de herida de acuerdo a lo que estemos viendo. Por ejemplo, aquí no tiene exudado, pero si pudiese o hubiese alguna herida con exudado, ¿cuánto exudado y qué color es el exudado? ¿Qué tipo de exudado estoy presentando en mis heridas? Aquí no tiene exudado, entonces no tiene caso ponerlo. Pero sí, qué tipo y qué características. Entonces, son ejercicios que ustedes pueden ir haciendo y usando su reloj, usando la longitud de lo largo y la profundidad de acuerdo a 2 dimensiones o 3 dimensiones de acuerdo a cómo lo amerite su lesión. ¿Qué tipo de tejido estoy visualizando? Para que de igual forma el tejido ustedes vayan dando o reconociendo qué tipo de tejido es lo que están visualizando. Muchas veces nos podemos confundir y pues nos puede pasar. Entonces es importante verificar qué tejido yo estoy viendo, ¿no? Entonces les queda como ejercicio. Espero haya sido de fácil entendimiento. Se me olvidaba. Otro punto importante, hay muchas formas irregulares de las heridas que vamos a encontrar, pero siempre que vayamos a medir una herida, siempre tiene que ser lo más aproximado a los 90 grados. Aquí, 90 grados.
lo más aproximado. No puedo hacer a lo mejor una X así, ¿no? Más cerrada. Debe ser lo más acercado a los 90 grados para que nosotros podamos tener algo más real en nuestras medidas. Ajá. En nuestras formas irregulares es un poco más complicado porque pues son heridas muy largas o extensas en las cuales se nos va a complicar más la medición de estas heridas. Entonces tienen de tarea realizar su ejercicio desde el número 1 hasta el número 5, que va a ser desde nuestra topografía y localización de nuestra herida, la forma, vas a medir tu herida, vas a checar qué socavamiento tiene tu herida, si es que la tiene, y el tipo de tejido que se encuentra y cómo se encuentra la piel perilesional alrededor de toda tu herida. Eso va a ser lo que vamos a realizar. Se les queda como ejercicio para que ustedes vayan visualizando, ¿sale? Espero que tengan una buena noche. Les agradezco a todos por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias.